Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo, hermano Esgin Calderón Valverde, desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a esta exégesis, Mateo 24-21. Bienvenido a esta exégesis. No vamos a ingresar a otros elementos. Los invito para que revisen la página de su servidor. Revisen el video donde ha sido grabado. Yo en el video, en la parte externa, he puesto la página para que usted me visite y para que vea digamos, los distintos enlaces que tenemos, estos programas en forma ordenada. Lo insto para que me visite. Vamos a proseguir con Mateo 24-21, que usted tiene en pantalla, y vamos a ir haciendo un análisis somero. Cuando decimos un análisis somero, nos referimos a un análisis pequeño, por encimita. Entonces no es un análisis muy profundo, pero es un análisis para iniciar, donde como mínimo pues es importante conocer el griego para que pueda entender lo que le voy a decir y alguno que otro elemento pequeñito. Entonces es un análisis donde tomamos en cuenta la gramática griega y algunos otros elementos. Este es el versículo en cuestión. Pues cesará entonces tribulación mayor. En el versículo 21 Jesús nos va a decir que habrá una tribulación mayor, o como se dice literalmente, tlipsis megali, gran tribulación. De ahí salió la teoría de la gran tribulación, donde hablamos de que habrá una gran tribulación. Y cuando hablamos de gran tribulación, inmediatamente la relacionamos con el anticristo. Lo que el Apocalipsis llama la bestia, el animal salvaje, que ese debería ser el término correcto, la bestia. Entonces la tribulación o la gran tribulación se refiere a tribulación y sufrimiento, a que alguien va a sufrir. Y en este caso va a sufrir el pueblo de Dios, los cristianos, los judíos y algunas religiones. Esa es la gran tribulación, ocasionada por el anticristo. Y gran porque, como dice la Biblia, le ocurrirá un sufrimiento a los cristianos o al pueblo de Dios como nunca en la historia ha ocurrido. Será una tribulación, como lo dice aquí, cual no ha generado desde el principio del cosmos hasta ahora. Es decir, vamos a tener la persecución más grande de la historia. Y yo quiero que ponga atención, porque el que da origen a este concepto es el mismo Jesucristo. Pues será entonces tribulación mayor o gran tribulación, como lo vimos en los programas anteriores, ocasionado por el anticristo, porque lo relaciona con Daniel y todos los demás argumentos que dimos. Dice, cual no ha generado desde el principio del cosmos hasta de la hora. Es decir, no ha ocurrido en toda la historia. Tenemos tribulaciones que ha atravesado el pueblo de Dios. Por ejemplo, la primera fue la que sufrió de manos de los egipcios cuando estuvo 430 años en Egipto como esclavos, que Moisés los liberó. Tenemos una ocasionada muy pequeña, pero fue una tribulación que sufrió Israel, la parte norte del pueblo de Dios, las tribus del norte, bajo el imperio asirio. Luego tenemos otras más, como por ejemplo la que sufrió el pueblo de Dios durante 70 años en el destierro a Babilonia. Luego estuvo subyugada al imperio medo-persa. Luego vinieron los griegos también, luego vinieron los romanos. Pero dice que aquí va a haber una que va a ser más grande que todas esas. Va a ser más grande que todas las tribulaciones que ha recibido el pueblo de Dios. Dice, por eso, cual no ha generado desde el principio del cosmos hasta ahora, dice, y de ninguna manera se genere. Es decir, y no ocurrirá. Esta es la persecución, la madre de las persecuciones. Es decir, esta que ocasiona ¿quién? Si lee el contexto desde el versículo 15, o si quiere agarrarlo desde el versículo 9, que ahí comienza la gran tribulación.
Jesús enfatiza en esta gran tribulación, que es exactamente la misma que viene en Apocalipsis 13. Esta tribulación, que es la misma que viene en el libro de Daniel, y que pareciera que es una especie de narración de los acontecimientos de la invasión de los griegos, cuando realmente el pueblo de Israel en tiempos de Macabeos sufrió a manos de un tipo llamado Antíoco Epífanes. Bueno, pero en este momento Jesús da una profecía sobre un futuro, de una persecución que va a ser la más grande de la historia. Y esa persecución es la que va a venir momentos antes de un gran terremoto, porque esto viene unido a un gran terremoto que va a ocurrir en el planeta Tierra, ¿verdad? Y entonces sabemos que no ha ocurrido, porque no ha ocurrido ningún gran terremoto. El terremoto que va a hacer desaparecer islas, es decir, un mega terremoto, una especie de Yellowstone estallando, donde la Tierra se va a poner oscura, donde va a temblar todo el planeta, etcétera. Bueno, este es el versículo que vamos a analizar en esta oportunidad. Ya lo conocemos Vamos a ver los códices, porque quiero decirle que esta redacción que aparece aquí es literal del texto griego que viene en la parte superior. Lo ve aquí. Este texto griego que usted ve en la parte superior es ni más ni menos, este texto es ni más ni menos que lo que Nestle y Alan hicieron del texto que vamos a ver ahorita, que es el más antiguo que tenemos, que es el texto de los códices Vaticano y Sinaítico. Esos son los más antiguos que tenemos. Quiero enfatizar en eso. Son los códices más antiguos. Vamos un momentito a esos códices. Esto es lo que tenemos. Ya esto es una copia, por supuesto. Con ¿qué podríamos decir? Vamos a poner la pluma. ¿Qué podríamos decir? La letra de los escritores del siglo IV y los copistas. Estos textos a su vez copiados de otros más antiguos que desaparecieron, obviamente por muchas razones, ¿verdad?, que han desaparecido, entre ellas la destrucción de los mismos por parte de los perseguidores del Imperio Romano, que persiguió y quemaban estos libros. Entonces costó mucho que estos libros se mantuvieran, pero los que habían y los que llegaron en manos de Constantino, estos los copian y dicen que los adulteran. Pero yo quiero decirles algo en honor a la verdad. Cuando alguien le diga a usted que estos textos están adulterados, dile: deme pruebas. Dígame qué evidencia tiene de que están adulterados. Que a veces hay palabras entre uno y otro manuscrito que no aparecen igual, pues son errores sin mala intención y que no afectan la doctrina principal del cristianismo. Entonces estos textos, por ejemplo, los que no creen en la doctrina de la Trinidad, dicen que estos textos están adulterados. Entonces deme pruebas de por qué dice que están adulterados. Porque dicen que son adulterados. Porque estos textos, para decir que están adulterados, tiene que haber una prueba. No es solamente es que yo sospecho, una conjetura. No, eso es poco profesional. Las sectas generalmente dicen: estos textos están adulterados, pero no tienen evidencias, no tienen pruebas. Sencillamente ellos creen, consideran. Pero estos textos son de mucha confianza. En este momento quiero decirles que son los textos de más confianza sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, sobre el Nuevo Testamento. Es lo más confiable que tenemos. Cualquier otro son documentos no dignos de confianza. La comunidad científica avala estos documentos, los ha analizado de una manera muy profesional y ellos son los que nos dicen que son del siglo IV. Y así a nivel mundial se ha aceptado por parte de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas evangélicas a nivel mundial, de las iglesias serias, ¿verdad? No de las sectillas por ahí que algunas personas pues leen 3 capítulos de la Biblia y creen que ya se la conocen toda. Pues no.
Para entender por qué esto es importante. Bueno, sin más preámbulo, entremos a lo que tenemos. Estai. Tenemos aquí primero estai, ¿verdad? Y aquí este verbo, estai, ¿verdad? Hay que buscarlo a ver dónde lo tenemos aquí, ¿verdad? Porque vamos a ver dónde tenemos estai, que no lo encuentro en este momento, porque aquí está este, ¿verdad? No está estai, y aquí tenemos estai. Como siempre, les quiero decir que lo que hace lo que hace el sinaítico, este es el sinaítico, vamos a ponerle una S por aquí, y este es este es el sinaítico, y este no es este es el Vaticano. Sinaítico es que ellos no escriben la palabra como se escribe, sino como se pronuncia. Sobre todo las palabras que no son muy comunes. No son muy comunes. Entonces, no son conocidos. Y entonces, aquí se obvia que se entiende este. Así se leía, este. ¿Verdad? Ahí era un diptongo que se lee como e. De ahí sabemos que ellos leían, aunque no tenemos la pronunciación oral, vean que a través de la comparación de manuscritos podemos determinar cómo hablaban. Y sabemos que este diptongo lo leían e. Este, ¿verdad? Ahí está. Este, gar, ¿verdad? Aquí tenemos gar. Aquí tenemos gar. Ajá. Vemos que es confiable. Tote. Tote, ahí está. Tote. Tote. En el Vaticano. Tlipsis. Aquí tenemos. Vamos a ver. Tlipsis. ¿Verdad? Esto es una lambda y esto es una iota. ¿Verdad? Tlipsis. Ahí lo ve. Se le ve la sigma por acá, ¿verdad? Para no subrayarla. Tlipsis. Aquí viene otro fenómeno, ¿verdad? La E y la I, la epsilon y la iota, ¿cómo se lee? Epsilon iota se lee I. ¿Ven? Sabemos que entonces, que esto se lee como I, ¿ven? Y esto se lee como E. Entonces ya tenemos cómo se pronunciaban estos dos diptongos, ¿verdad? Porque ellos aquí escriben, ¿qué escriben? Como se pronuncia. Quiere decir que el copista, una de dos, o en el sinaítico, alguien le estaba dictando, dos, leía y con la memoria escribía lo que leía. Entonces, no era muy diestro con la gramática. Tlipsis, en este caso, pues se toma no es ahí, perdón, no es ahí, no es ahí. Tlipsis es aquí, ¿verdad? Es aquí. Es aquí, ¿verdad? Esto es una EI. Perdón, no era ahí, sino aquí. Esto es una IP, así. La EI es una eclipsis, ¿verdad? Aquí es esta. La ve aquí, es tleipsis, que es tlipsis. Bueno, así se escribía. Luego tenemos megali. Megali de grande, ¿verdad? Megali. Cuando hablamos de mega, estamos hablando de algo muy grande. Mega lo usamos mucho en informática. 10 megas, 4 megas, viene de la palabra megas en griego. Megali, grande o gran. Entonces, tlipsis megali, gran tribulación. Bueno, tenemos ahí luego ia, ¿verdad? Que es oía. Aquí está oía. Y aquí está oía, que se lee como ia. Se escribe ou. Yeyonen, entonces Yeyonen, vamos a ver, Yeyonen, aquí está Yeyonen, pero no lo veo, no lo vemos aquí, vemos aquí no está, aquí hay una palabra,
Vamos a ver porque vea que viene up de una vez. Como viene en este, Jejuning no aparece. App, aquí está app. Para ir investigando, vea que aquí está el app, lo vemos aquí. Vemos el app aquí, muy bien. Pero aquí aparece algo que no aparece. ¿Qué? Keye. Pareciera, ¿verdad? Keye o Keye. Keye. Y ne. Ne. Y luego dice to. Bueno, aquí aparece un término que no aparece en el sinaítico y entonces el autor prefiere, Nestle Aland, tomarse del Vaticano. Ap. Y ap sí aparece ya aquí, ¿verdad? Aquí aparece argis, ¿verdad? Ap argis, ¿verdad? Desde el principio, ap argis. Ajá. Jejuning es la que aparece más yene, ¿verdad? Generación, pareciera que es lo que nos dice. Bueno, argis, luego dice cosmo. Bueno, argis, cosmo, aparece cosmo, aquí aparece cosmo, lo vemos. Muy bien, cosmo, aquí aparece en el Vaticano y en el Sinaítico igual. Eos, lo ve ahí. Eos, lo ve ahí. Tú, lo tenemos aquí tú, y lo tenemos aquí tú. Muy bien. Nun, que aparece aquí. Nu, y aparece una rayita que es dando a indicar que se omitió la ni. Y aquí, nun, ahí se aparece completa. Luego dice nun, ¿verdad? Esta. Out. Aquí aparece out, ¿verdad? De hecho aparece un signito aquí, ¿verdad? Que es el que vamos a agarrar de aquí, out, ¿verdad? Aquí aparece out y también aparece otra vez el signito igual. Parece que es parte de la gramática utilizada en ese entonces, out, para tal vez no confundirlo con algún otro término. O, aquí aparece o, aquí aparece o, aquí aparece mi, aquí aparece mi, y aquí aparece mi, y luego aparece el verbo genite, que lo vamos a leer genitai para que lo entendamos. Genitai, aquí está, hasta acá, ¿verdad? La capa sale sobrando. Genite, aquí está. La E, que es que ahí se pronuncia, lo dijimos, ¿verdad? Otra vez nos vuelve a decir el autor, así nosotros escribimos como se pronuncia. Bueno, muy bien ahí, hermanos. Vamos a quitar la pluma, poner el automático y a irnos a Mateo 24. Vámonos ahora al cuadro comparativo del texto. Y vamos a poner la pluma también porque nos puede servir. Dice, pues, se será, bueno, aquí es se será porque es medio, lo vamos a ver ahorita con la gramática. Se será, es decir, ocurrirá una tribulación mayor. Tribulación. Jesús describe una gran tribulación, se refiere a un gran sufrimiento del pueblo de Dios. Esta tribulación se describe en Apocalipsis 6, 9, 11 como el quinto sello. Eso para que usted lo pueda corroborar. Luego decía la segunda parte, cual no ha generado desde el principio del cosmos hasta de la hora, ni no se generará. Enmarca en el tiempo esa gran tribulación desde el principio, es decir, desde la creación, desde el Génesis 1 hasta el fin del mundo. Será la tribulación más grande que haya experimentado el pueblo de Dios en toda su historia, presente, pasado, futuro. Sin embargo, recordemos que esta tribulación ocurrirá momentos antes de la segunda venida de Jesús, porque el gran terremoto y la venida de Jesús ocurren inmediatamente después de esa gran tribulación, de acuerdo como lo vamos a leer, de acuerdo como lo vamos a ver. Vamos a pasar a la otra presentación y aquí vemos el cuadro comparativo. Analicemos el cuadro comparativo. Ahí está la pluma puesta. El cuadro comparativo de Mateo. Vamos a ver porque se me quitó la pluma. Mateo, Marcos y Lucas. Entonces viene está ahí, ¿verdad? Está ahí.
Este está ahí. También lo tiene Lucas, ¿verdad? Está ahí. No lo vemos aquí. Está ahí Gar, pues se será. Gar, pues se será. Lucas y Mateo con un parecido. Luego viene Tote, entonces no aparece ninguno. Tlipsis megali, ¿verdad? Gran tribulación grande. Tlipsis habla de una tribulación en caso de Marcos, y aquí habla de grande, ¿verdad? Será grande, y habla de una calamidad grande, Anaki, ¿verdad? Pero no la tribulación grande, pero ya que la idea se mantiene. Ahí se habla de oía u yeyonen, ¿verdad? Oía u yeyonen, que lo viene en Marcos, ¿verdad? No así en Lucas, pues dice una tribulación que no ha ocurrido desde el principio del cosmos hasta de la hora, ni nunca generará, ni nunca ocurrirá. Pues serán los días aquellos tribulación, serán, esontai. Aquí aparece que ese gar, pues aparece con otro verbo, ¿verdad? Esontai gar, los días aquellos tribulación, cual no, y aparece otra vez, como está aquí, generar tales desde el principio de la creación, tiseos, la cual creó Dios, la cual creó el Dios, hasta la hora, también nunca ocurrirá. Es decir, la idea es la misma, nunca ocurrirá eso, ni ha ocurrido. Es una persecución o una tribulación grande. En Lucas 21-23 dice Jesús, más que todo en 21-23 lo dice, ay, las en el estómago teniendo, las amamantando en los días aquellos, pues habrá gran calamidad sobre la tierra y ira contra este pueblo. Habla sobre la tierra y habla de la ira sobre este pueblo. Pero esa ira, como leemos en los contextos, es persecución de parte de la bestia o el anticristo, que es la que viene. En el resumen yo pongo, sin duda alguna, estos tres textos tienen una gran relación, provienen de una misma fuente. Todo viene de una sola idea, de un libro inicial que fue copiado en diferentes regiones, en diferente espacio y tiempo, y se fue copiando y copiando, y este fue el producto. Lucas se distancia de la reacción de Mateo y Marcos, sin embargo se parece mucho a Mateo en aquellos días. Para Lucas será una gran calamidad, para Mateo y Marcos hablan de una tribulación. En el caso de Mateo, grande. La reacción de Mateo y Marcos es muy parecida, pero se distancian con algunas palabras. La explicación viable es que hubo un evangelio original, es decir, no dudamos que hubo un documento Q, un documento original, obviamente, del cual se copia en 3 lugares distintos, se desarrollan en regiones distintas, se hacen copias y copias. Hay elementos que son añadidos. Seguimos la idea de Lucas, de que habían muchos escritos de estos evangelios en el tiempo en que se escribe el evangelio de Lucas, el escritor de Lucas, pero que él comienza a agarrar de uno y de otro, de uno y de otro. Es decir, Lucas hace algo un poquito más elaborado. Por eso vemos un Lucas más distanciado de Mateo y Marcos, porque él agrega nuevos elementos, agrega nuevos. Hay posibilidad, porque aquí caben las conjeturas que usted quiera. ¿Cómo llegó esto a nosotros? Cabe la posibilidad que algún copista haya agregado elementos de la cultura que creían. Bueno, es que Jesús también dijo esto. Hay muchas palabras, las ágrapas, que eran dichos de Jesús, que no terminaron en los evangelios, pero que andaban en la comunidad. Yo me imagino que toda la gente que conoció a Jesús andaba en un relato de la vida de Jesús, y eso pululaba en todas las comunidades cristianas. Y decían, sí, pero es que Jesús decía esto. Por eso, tal vez el fuerte del evangelio no era el evangelio escrito en las comunidades. Mientras había gente viva que vio a Jesús, que habló con Jesús, que escuchó a Jesús,
Ya imagínense, entre un evangelio escrito y que una persona diga, no, yo estuve ahí cuando Jesús dio el discurso y Jesús dijo, eso era palabra de Dios. Lo que decía ese testigo era fundamental. Por eso se le da mucho énfasis a la parte oral y eso lo encontramos en los evangelios, como dicen los evangelios. En el caso de Lucas, como dicen los testigos oculares. Es decir, eso tenía un peso enorme en la iglesia primitiva y eso hacía que, por ejemplo, este evangelio escrito, cuando va a tener fuerza es cuando mueren los testigos oculares. Y es ahí donde esta matita, este evangelio que escribieron personas cuando estaban vivas, comienza a resucitar y a cobrar fuerza. Y por supuesto las sectas comienzan a agarrarlo y comienzan a ver cómo contradicen lo que decían los apóstoles, porque no hubo un documento escrito inicial que dice, bueno, la iglesia de Jesucristo va a partir de estos documentos escritos. No había nada de eso. Ahí el que hablaba y fue testigo de lo que Jesús dijo es el que mandaba. Y por eso los apóstoles tenían una fuerza mayor, la fuerza más grande, y eso quedó como cultura. Véanlo en los evangelios, véanlo en Hechos. Los apóstoles, la fuerza de los apóstoles es que ellos estaban siempre al lado de Jesús. Luego de ellos estaban los discípulos, los aprendices, que eran como 70 y más. Y luego está todo el mundo el que lo conoció. Y esta gente en las diferentes iglesias va a relatar lo que escuchó de Jesús. Y muchas veces tal vez no todos entendemos igual lo que Jesús dijo. No todos lo van a entender. Y entonces ahí comienza a distanciarse y más adelante nacen las sectas como una interpretación de lo que decían los testigos que decían que habían estado con Jesús. Eso es una de las explicaciones de eso. Por eso, ¿qué podemos o qué debemos creer? Debemos creer en los evangelios. Lo que está ahí, lo que se aparta, tengámosle mucho, pero mucho cuidado. Bien, ahí entonces vamos a quitar el lápiz. Vamos a quitar el lápiz y a regresar de nuevo a el análisis gramatical, el interlineal. Vamos al interlineal. Vamos a analizar ahora palabra por palabra y vamos a activar el lápiz de nuevo. Bueno, lo primero que aparece es estai, ¿verdad? Es el verbo estai, que lo tenemos aquí. Estai, vamos a ponerlo aquí. El verbo estai, bueno, es un verbo, ¿verdad? Obviamente es un verbo. Ya cuando vamos viendo sabemos que es un verbo. Gramaticalmente es un verbo de la voz media. Está en el tiempo futuro y en el modo indicativo y en la persona tercera singular. ¿Dónde lo encontramos? Aquí tenemos la voz media. Aquí tenemos el paradigma verbal del verbo ser. Aquí lo tenemos. Y póngame mucho cuidado, porque bueno, obviamente viene el verbo imi, ¿verdad? Que es el verbo ser, estar. Yo uso nada más ser. Y tratar de entender que cuando hablamos de ser, estamos hablando también de estar. Ser, dice que está en el tiempo futuro. De hecho, por aquí vamos, ¿verdad? Vamos buscando todas las conjugaciones verbales que podamos. Vamos trabajando como una base de datos. Ahora, dice que es estai. ¿Dónde encontramos a estai? Bueno, lo encontramos en la tercera. No en la primera, no en la segunda, sino en la tercera persona. En el singular, ¿verdad? Porque hay tercera, plural también. Es ¿verdad? Este es el verbo. ¿Lo ve? Estai. Ve que es el mismo. Estai, entonces, igual que un verbo, ¿verdad? Yo estoy, o yo soy, vamos a usar la traducción de ser. Yo soy. En el caso de la voz, primero en la voz activa, a futuro es yo soy, yo seré, tú serás, él será. Pero está en la voz media. Él se será. ¿Verdad? Es como cuando yo digo yo lavo, tú lavas, él lava. Yo lavaré, tú lavarás, él lavará. Y en la voz media será él se lavará, él se será. En ese sentido, para que haga la relación. Espero que me haya entendido. Bueno, ahí tenemos el verbo ser. Tenemos gar,
que es pospositivo, lo vamos a ver después en el curso de gramática griega, que se pone aquí, pero esto tiene que ir siempre al principio. Pues se será. Por eso aquí tenemos Agar, ¿verdad? Una conjunción que vamos a traducir como pues. Pues se será. Pues se será. Vamos a pasar de... Pues se será, dice, tote, en este caso es un adverbio. Entonces, ¿verdad? Entonces, y así lo hemos traducido aquí, ¿lo ve? Se será entonces, y dice tlipsis, ¿verdad? Que ustedes recuerdan que se escribe tlipsis, pero es tlipsis. Tlipsis es un sustantivo, ¿verdad? Lo tenemos acá. Tlipsis en la oración, que es la misma de arriba, nada más que lo tenemos aquí para analizarla. Es un sustantivo, tlipsis, ¿verdad? Viene de tlipsis, en nominativo, y está en femenino singular nominativo, tlipsis. ¿Lo ve aquí? Ahí está, nominativo. El nominativo, ¿verdad? Es singular. Y es un verbo, es un sustantivo femenino, ¿verdad? Por eso usa los artículos femeninos que aquí no aparecen. Pues se será entonces y significa tribulación. Pues se será entonces, pues ocurrirá entonces tribulación, tlipsis, tribulación. Vámonos con el otro, tribulación. Ahora vamos por megali. Megali, que lo tenemos aquí también, megali. Megali es un adjetivo, viene de megas. Ya lo dije yo, lo usamos mucho en computación. Esa llave maya tiene 5 gigas. Megas, 2 megas, kilobyte, pero usamos mucho la palabra mega. Es de 10 megas, ¿verdad? Entonces mega es mayor, ¿verdad? Muchos lo traducen como grande, está bien. Yo aquí lo voy a usar como mayor. En este caso viene megali, que megali, megas es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo. Ese adjetivo puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser neutro. Depende de quién, del sustantivo. De tribulación, que es el sustantivo. Este es el sustantivo y este es el adjetivo, ¿verdad? Entonces, si el sustantivo es masculino, el adjetivo se usa es masculino. Si el sustantivo es femenino, se usa la declinación del femenino. Si el sustantivo es neutro, se usa. Entonces depende. Aquí tribulación dijimos que era femenino. ¿Recuerdan? Al ser tribulación femenino, pues el adjetivo también va a ser femenino. ¿Lo recuerdan? Femenino. El adjetivo califica al sustantivo. ¿Cómo es la tribulación? Grande. ¿Ve? Son femeninos. Si el sustantivo hubiera sido masculino, se utiliza aquí uno masculino. Pero se va a usar un femenino, ¿verdad? La tribulación, megas, ¿verdad? Pero en el otro, grande, megali. Entonces, la tribulación, bueno, se lo va a enredar más bien. La tribulación, que era femenino, ¿verdad? Era grande, era nominativo. Era nominativo. Entonces, se usa la terminación megali, porque igual el sustantivo era tlipsis, que era tribulación, en nominativo. ¿Está bien? Y el género, femenino, ambos. Espero que me hayan entendido. Pasemos a la otra presentación. Sí, si se le enreda, lo vuelve a repetir. Luego tenemos IA, ¿verdad? IA es un caso interesante porque este IA, lo ve aquí. IA es un pronombre. Es un pronombre, le llaman un pronombre correlativo. Lo tenemos aquí, pronombre correlativo, ¿lo ve? ¿Qué lees? Viene de ios. IA viene de ios, ¿lo ve? IA viene de ios.
¿Y dónde encontramos a IA? Bueno, primero significa cuál, ¿verdad? IAS. En este caso, también vamos a encontrar que es femenino. Porque usa igual, como un adjetivo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Verdad? Viene de ius, significa cuál. Usamos también el femenino, igual. Y usamos igual el nominativo. Vea, ponga mucha atención. Igual que el adjetivo anterior, que respondía al sustantivo. Femenino, femenino, femenino. Vea, ¿cuál? ¿Por qué está hablando de femenino? Porque este cual se refiere a esta tribulación grande. Una tribulación grande, ¿cuál? Es decir, ¿cómo está hablando de ella? Entonces, igual, va en femenino y va en nominativo. ¿Lo ve? Nominativo. ¿Y a dónde está? Aquí está. ¿Lo ve? IA. Si usted lo ve, es el mismo. ¿Ve? Es exactamente el mismo. IA. ¿Verdad? Que viene de ios, que significa cuál. Entonces, se será entonces tribulación mayor, ¿cuál? Ve, aquí está cuál. ¿Lo ve? ¿Cuál? Y seguimos. Espero que me haya entendido, si no, lo repasa. Vamos a ver aquí, ¿cuál? U. ¿Quién es U? ¿Qué es U? U es una partícula negativa, que significa no. ¿Cuál no? Y luego viene Yeyonen, que recuerde que aparece en el Vaticano, pero no en el Sinaítico. ¿Cuál? Yeyonen. ¿Y qué es Yeyonen? Vamos a ver, aquí está Yeyonen. Analicemos Yeyonen. Bueno, es un verbo primero, ¿verdad? Yeyonen es un verbo. Viene de ginome, que nosotros lo traducimos como generar. Ginome, generar. Ginome, en este caso, lo encontramos en el paradigma verbal como un verbo, primero en la voz activa, yeyonen, ¿verdad? Yeyonen está en la voz activa. Por eso está el paradigma de la voz activa, lo tengo aquí en pantalla. Luego, ¿en qué tiempo lo tengo? En perfecto. El tiempo perfecto está aquí. No es ni presente, ni futuro, ni imperfecto, ni auristo, ni pluscuamperfecto. Es perfecto. Vea que poquitos son los tiempos verbales del griego. ¿En qué modo? En modo indicativo. Es decir, está en este modo. Tiene que estar en esto. Ve, aquí está. Entonces, está aquí. Pero dice tercera es singular. ¿Dónde lo encontramos? Aquí. Si usted puede ver los numeritos, ahí están los versículos de cada uno, donde puede encontrarlo. Yeyonin. Ahora, ¿cómo se traduce el perfecto? Si es generar, yo, se lee así se lo voy a hacer en español. Digamos, primera, segunda y tercera. Vamos aprendiendo un poquito de gramática. Yo he generado, tú has generado, él ha generado. Luego vienen en plural también. Nosotros hemos generado, vosotros habéis generado, ellos han generado. Pero aquí es tercera de singular. Es yo he generado, no es tú has generado, no, él ha generado. Ha generado, aquí está. ¿Ven la traducción que le di? La cual no ha generado. Y vámonos ahora a la otra presentación. Estoy tratando de que quede lo más clara posible. Luego viene up. Bueno, aquí viene up. Up, como lo vemos aquí, ¿verdad? Es una preposición que significa desde. Que no ha generado desde. Y luego viene argis. Y argis lo tenemos aquí. Argis para analizarlo. Primero es un sustantivo. Curiosamente es un sustantivo femenino, pero bien pudo haber sido masculino. Es un sustantivo. Ya eso no tiene ninguna relación con esto. ¿Entendemos? Es un sustantivo aparte, independiente. Ya no depende del sustantivo inicial. Dice principio. Desde principio es un sustantivo femenino, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el paradigma de argis, ¿verdad? Que es de la primera declinación. Argis o arge, los griegos lo usaban muy bien. ¿Cuál es el primer arge? Decía Tales de Mileto.
y ya cada uno buscaba que el primer arjé decía talis el al agua. Bueno, pues arjé es una palabra griega que significa principio, ¿verdad? Principio, la cual no ha generado desde el principio. Generalmente la palabra principio para el Nuevo Testamento significa Génesis 1. El principio de Génesis 1. El principio es el origen de todo. Para el contemporáneo, nuestros estudiantes universitarios, el principio es el Big Bang. Para nosotros los cristianos es Génesis 1, cuando Dios crea todo, a través del Big Bang o lo que sea, pero que Dios crea todo. ¿Está bien? Eso es lo importante. Argis lo tenemos aquí como un genitivo. ¿Por qué genitivo? Bueno, primero porque es singular, no es plural. ¿Por qué está aquí? ¿Verdad? Desde principio es un genitivo. Por eso se llama desde principio. De principio, es genitivo. Desde principio, este término lo encontramos desde Mateo 19:4. ¿Desde principio de qué? Porque puede haber un principio de las personas, el principio de un pueblo, pero aquí lo especifica claramente en el versículo que sigue, en la presentación que sigue. Desde el principio, y habla del cosmos, el cosmos, y aparece desde el principio de cosmos. De aquí viene la palabra cosmos, ¿verdad? Que por la terminación sabemos que es un genitivo. ¿No? Es un genitivo. Es un sustantivo. También independientemente de principio. Son sustantivos que no. Ya porque este es femenino, no, son sustantivos. El principio puede ser el principio de la madre. El principio del padre. Es decir, no tiene que haber una relación entre esos dos, ¿verdad? Cosmos es cosmos. Aquí está cosmos, lo vemos, ¿verdad? Cosmos, el universo, desde el principio en que Dios creó todo. Es decir, hay una clara referencia a Génesis 1, desde el principio. Desde Génesis 1, diría. Es un sufrimiento que no ha ocurrido nunca en la historia. Ni ocurrirá nunca más después de eso, porque viene Jesús. Eos, bueno, ¿qué es Eos? Aquí lo tenemos. Eos es una, en este caso, es una conjunción subordinada temporal, ¿verdad? Que es desde el principio hasta, es temporal, está definiendo un tiempo, ¿verdad? En este caso es la de arriba, temporal. Es una conjunción subordinada temporal, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta, dice, del, ¿verdad? Que lo dejamos, sabemos que eso es un del tiempo, de lo que usted quiera, pero ellos así hablaban del ahora, nun. Y ese nun es un adverbio, ¿verdad? Es un adverbio que traducimos desde el principio del con hasta de la hora. Desde que se creó el mundo hasta hoy, hasta ese momento no se ha visto una persecución tan brutal. Y luego viene ud, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ud, conjunción coordinada disyuntiva. Ni, y viene u, ¿verdad? Bueno, ude o ud, ¿verdad? Estos dos son uno así y otro así. Mi es una partícula unida. Aquí viene u, que es no, y aquí viene mi, que es no. Como decir no, nada más que ellos usan dos términos, bueno, tres, los griegos usan varios términos para decir no. Umi une dos términos griegos, es decir, dando un gran énfasis a que no ocurre, definitivamente no, así lo traducimos nosotros. Y luego viene genite, ¿verdad? Genite. Y este genite, vamos a ver si viene en el otro. Genite, aquí está genite. ¿De dónde viene genite? Bueno, genite viene, en primer lugar, es un verbo.
En segundo lugar viene de ginomai, que es generar. ¿Recuerdan? Ginomai, que es generar. Lo primero que vamos a ver es que es un verbo en voz media. Lo segundo, que lo vamos a encontrar en el tiempo aoristo. Ni en presente, ni en futuro, sino en aoristo. Por aquí lo vamos a encontrar. De todos los 6 tiempos está en el aoristo. Del aoristo lo vamos a encontrar en el modo subjuntivo. Subjuntivo. Entonces lo tenemos aquí. Digamos así, para que usted vea donde se enlazan las flechitas. Es aquí y subjuntivo es aquí. Es decir, si usted pinta lo que se une, es el cuadro, ¿ve? Porque tiene que ser aoristo, subjuntivo. ¿Ve? Ahora, dice que es tercera singular. Aquí está. Genitive. ¿Lo ven? ¿Y cómo se conjuga? Que yo genere, que tú generes, que él genere. Así sencillo. Se genere. Ahí está. De ninguna manera se genere. Que yo genere, que tú generes, que él se genere. Ahí está. Ahí está la traducción. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Los espero en el próximo versículo de la palabra del Señor.